doctor Fernando es un amigo de la casa, ya estuvo con nosotros en un pasado Super Thursday y este es uno de los temas que más le apasiona a él, el tema de las malformaciones vasculares espinales. Cuando dijimos con Ignacio tratamiento multimodal es porque, como van a ver a lo largo de la charla, el doctor tiene una amplia experiencia microquirúrgica, por supuesto todo el entrenamiento endovascular, del cual ya hemos discutido anteriormente, y cómo en una persona se integra ese manejo multimodal tan adecuado a estas lesiones de alta complejidad. Doctor Fernando, bienvenido nuevamente aquí al Super Thursday. Es un honor tenerte acá y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo, Boris. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, compartir con la Universidad de Antioquia. Todo un honor. Doctor David, ahí lo vi también. Mucho gusto de nuevo. Vamos a hablar de malformaciones vasculares espinales y hay algunos casos que vamos a discutir. Las primeras diapositivas son de anatomía y básicamente el propósito de esta diapositiva es mostrar que la irrigación vascular de la médula espinal depende de vasos segmentarios. Por ejemplo, en este ejemplo, en la región torácica, ahí la aorta está acá y se ve el vaso segmentario, sigue la arteria inferior de la costilla y hay un vaso que va a entrar penetra la dura y va a constituir se va a formar en la arteria espinal anterior y un ramo radicular que va a acompañar la raíz. Eso es en la parte dorsal. En la arteria espinal anterior, que es la que tiene la gran irrigación de la médula espinal, no es igual a las arterias del cerebro, por ejemplo, donde hay una arteria grande, la cerebral media es una rama de la carótida y es rama solamente de la carótida. La arteria espinal anterior es una arteria muy delgada que va a depender de los vasos que le van de los afluentes que le van a contribuir en el ensanchamiento cervical, como donde está aquí el cursor, o en el ensanchamiento lumbar, que es lo que se conoce con el nombre de la arteria de Adams-Kiewicz. Y en el resto, la arteria espinal anterior es un hilo muy, muy delgado y va a depender exclusivamente de esos vasos afluentes. Aquí es en la región cervical, donde la arteria vertebral de cada lado va en la última porción de la arteria vertebral. Cuando la arteria vertebral entra al espacio intradural, en la porción B4, hay una arteria espinal, una arteria espinal que se constituye por ramitas, por dos ramas, una de cada lado muy pequeñas en forma de V, y va a constituir una arteria espinal anterior a nivel cervical, y hay afluentes también de la cervical profunda, pero generalmente son las ramas de la arteria vertebral, como en esta angiografía. Ya distalmente, en la región lumbosacra, hay ramas importantes que van a depender de la ilíaca y una rama muy importante que es un remanente de la cola. En los mamíferos de la cola, ese remanente es la arteria sacra y esa va a irrigar parte de la parte distal de las raíces lumbares y sacras. Lo mismo, mostrando la importancia de los afluentes para constituir la mayor irrigación de la médula espinal, que es la arteria espinal anterior, que depende exclusivamente de los afluentes. Ya una vez en el segmento, esta es una ilustración de la médula espinal. Este es el vaso, por decir, la arteria de Adams-Kiewicz, que es esa arteria segmentaria grande en la región torácica o lumbar, es muy variable. La localización generalmente es del lado izquierdo, pero es muy variable en diferentes niveles. Puede ser izquierda, puede ser derecha. Y generalmente esta arteria apenas entra a la médula espinal va a tener un ramo superior, o no superior sino ascendente, y un ramo descendente. Y luego hay perforantes muy similares a las perforantes de la arteria basilar, perforantes que están en la línea media y van a perforar o van a estar la irrigación de la parte interna hacia afuera, son en una forma centrífuga. Esto ocupa más o menos las 2/3 partes es responsable de 2/3 partes de la irrigación de la médula espinal. Ya los vasos laterales de la arteria espinal posterior va a entrar por el lado, va a entrar por el surco lateral
y estos vasos tienen la función, son bilaterales y va a tener la función o la irrigación va a ser penetrante, penetrante en una forma centrípeta opuesta a la que acabamos de ver por la arteria espinal anterior. Importante reconocer que una vez la arteria segmentaria grande o arteria de Adamkiewicz entra, tiene este ramo ascendente y este ramo descendente. Y esto es lo que se le da el pin o el uso que se le ve cuando se hace la angiografía, que es la forma de reconocer esta arteria cuando se ve que tiene una asa ascendente y una asa descendente. Esto es un infarto típico de la médula espinal. Si un infarto típico de la arteria espinal anterior, se ve esta H que constituye básicamente el infarto de la arteria espinal anterior cuando se infartan 2/3 partes, se infarta la sustancia gris de la médula espinal. Básicamente, la geografía espinal requiere, dependiendo del nivel en el que estamos buscando, pero es un procedimiento tedioso en el sentido de que se necesita documentar muy bien el origen o las ramas que salen de la arteria vertebral que pueden contribuir a una fístula, ramas de la arteria cervical ascendente, de la cervical profunda, de la faringe ascendente. En el nivel cervical bajo, las arterias vertebrales apenas salen de la subclavial, el tronco, tiro y costo cervical. Ya al nivel sacro, habíamos visto la importancia de la arteria mediana sacra, las ilíacas son muy importantes, las iliolumbares y cada uno de los niveles segmentarios, cuando la aorta da estos niveles segmentarios radiculares, va uno por uno documentando, irrigando, documentando cada uno de estos niveles. Hay dos diferencias, hay dos terapias básicamente en este momento, la terapia endovascular y la terapia microquirúrgica para tratar malformaciones vasculares espinales. En general, la microcirugía requiere la angiografía por un lado y el procedimiento quirúrgico por el otro lado. Algunas personas piensan que puede ser el tratamiento más definitivo. Es difícil tratar desde el punto de vista quirúrgico lesiones que están en el aspecto anterior de la médula torácica o médula cervical. El acceso es muy profundo, el espacio para trabajar es muy estrecho. Entonces, eso hace la microcirugía más difícil para estos segmentos. La terapia endovascular puede hacerse el procedimiento diagnóstico inmediatamente en el mismo acto quirúrgico se hace el procedimiento de embolización de la fístula o de la malformación arteriovenosa. Importante esto, la provocación, que es básicamente un test de WADA, muy similar al test de WADA que se hace para pacientes con epilepsia, para determinar la función del lóbulo temporal por la irrigación de la carótida interna o de la cerebral posterior. Eso se puede hacer en la médula espinal, irrigando, poniendo el catéter en un nivel muy selectivo, muy cerca de la malformación, y se va a ver si con el paciente despierto o con el paciente con anestesia general con potenciales motores y somatosensoriales, se ve si tiene algún efecto poner a dormir una parte especial una parte muy específica de la médula espinal. La eficacia se ve inmediatamente. En el caso quirúrgico se hace la cirugía, se cierra la fístula y desafortunadamente va a necesitar una angiografía posterior para valorar si hay algún residuo de malformación. Desde el punto de vista endovascular no hay diferencia si la malformación vascular es anterior o posterior, cosa que es muy diferente en el caso quirúrgico cuando la malformación es anterior, definitivamente mucho más complicado, más complejo. En el caso quirúrgico o en el caso endovascular, una vez se cierra una fístula grande, una fístula que tiene un componente venoso grande, estas fístulas al trombosarse el lado venoso puede generar una trombosis retrógrada venosa y aparecen en las fístulas piales grandes cerebrales donde cerramos una fístula y las venas retrógradas se van a trombosar. En el caso quirúrgico, donde el paciente se ha operado, donde tiene una laminectomía grande, donde tiene una exposición grande, la anticoagulación es
es contraindicada en algunos casos, cosa que no pasa en el tratamiento endovascular, donde se cierra la fístula y no hay ningún problema de anticoagular al paciente, anticoagularlo, incluso anticoagularlo y antiagregarlo con aspirina inmediatamente después, tratando de prevenir esta trombosis retrógrada del sistema venoso. Ahora vamos a empezar realmente la charla de las malformaciones espinales. Esta es como la clasificación general. Pueden ser malformaciones arteriovenosas, como acá, muy similares a las malformaciones cerebrales, donde hay un ovillo vascular que está dentro del parénquima de la médula espinal, o lo más común, que son las fístulas arteriovenosas, que son conexiones entre una arteria y una vena sin un ovillo. Esa es la diferencia grande. Generalmente la conexión puede ser o por delante de la médula espinal o por la parte posterior a la médula espinal. Y finalmente, los aneurismas de la arteria espinal anterior o los aneurismas de la arteria de Adamkiewicz. Las fístulas, conexiones otra vez entre una arteria y una vena, no hay un ovillo. Las más comunes de estas fístulas, la fístula va a ocurrir dentro del compartimento, dentro del saco dural. Y dependiendo de si la conexión entre la arteria y la vena es posterior, dependiendo de una rama radicular, y va a causar ingurgitación de las venas medulares posteriores, se conoce con el nombre de una fístula dural o tipo 1. La más común generalmente afecta a los hombres mayores, pueden ser mujeres también, pero generalmente son hombres mayores. Vamos a ver un cuadro clínico más adelante. Las fístulas intradurales ventrales son las que ocurren donde el compromiso, la arteria que está siendo el afluente de la fístula es la arteria espinal anterior, bien sea con un ensanchamiento de la arteria de Adamkiewicz o directamente conectada con la vena, creando esa fístula ahí, o mucho más común entre la arteria de Adamkiewicz, que da la arteria espinal anterior, que se conecta con una vena medular que está en el aspecto anterior de la médula espinal. Completamente diferente, una fisiopatología completamente distinta y la anatomía es diferente. Vamos a ver eso ahora. Las extradurales ocurren por fuera del saco dural. Generalmente las extradurales se conecta a la arteria, una arteria de alto flujo, la arteria ilíaca, la arteria vertebral, con el plejo venoso perimedular, y va a hacer que este plejo se agrande, se ensanche y puede causar efecto de masa. Hay unas que vamos a hablar más tarde, que son la conexión es extradural. La arteria se conecta con la vena extraduralmente, pero hay una vena que pasa al compartimento intradural y va a causar síntomas similares a los de las fístulas intradurales. Vamos a ver eso en un segundo. Y las malformaciones arteriovenosas con un ovillo similar, idéntico al ovillo vascular que ocurre en el cerebro. En las clasificaciones de las fístulas, la fístula extradural generalmente va a causar síntomas por ingurgitación de las venas, va a causar compresión, el flujo es alto, son fístulas de alto flujo. Eso quiere decir que es la conexión, imagínense la conexión entre la arteria vertebral con el plejo perimedular, o con la arteria ilíaca, con el plejo, con los plejos venosos alrededor de la médula espinal y de la columna lumbar. Generalmente causan síntomas de mielopatía progresiva por el efecto de masa, y el tratamiento casi que exclusivamente endovascular. Las intradurales son intradurales dorsales, intradurales ventrales. Las intradurales dorsales van a causar congestión. Entonces se conecta una arteria dural con las venas intradurales en la parte posterior. Estas venas se van a agrandar, y cuando se conecta una arteria con una vena, el drenaje normal de la médula espinal, el drenaje normal que tiene ese segmento de médula espinal por una vena normal, se va a ver comprometido porque la presión dentro del sistema venoso va a estar aumentada por la conexión con el sistema arterial. Eso hace que se va a ver una congestión retrógrada, se va a acumular sangre que no puede avanzar en el sentido anterógrado, y esto causa isquemia, que se va a reflejar con una mielopatía progresiva. Desde el punto de vista de imágenes, la
la congestión. Cuando uno habla de congestión, esto es similar a lo que hablábamos hace unas semanas con las fístulas intracraneanas. Cuando hay congestión va a haber cambios en la secuencia de T2, en la resonancia o en la secuencia en el flare. Va a haber cambios y se va a ver estas hiperintensidades en que lo único que reflejan es que hay congestión. Cuando el pasto se está irrigando y se irriga mucho, pero el drenaje se disminuye, va a estar mojado sin que se pueda evacuar esa agua del jardín. El tratamiento de las fístulas durales dorsales generalmente es quirúrgico o endovascular, dependiendo del acceso, de qué tan fácil sea el acceso a la fístula desde el punto de vista endovascular. Las ventrales, de nuevo, la masa está por delante. Estas pueden causar hemorragia subaracnoidea espinal, pueden causar hematomas subdurales, tienen efecto de masa cuando estas venas intradurales, ventrales se agrandan, pueden comprimir la médula espinal. Generalmente son de pacientes más jóvenes y los síntomas son causados por un hematoma subdural o una hemorragia subaracnoidea. Las más comunes son estas, las intradurales dorsales. Esa es la más común, la que se ve más frecuentemente, pero estas dos, por la diferencial de la ventral, porque el abordaje es completamente diferente. Las intradurales dorsales, los síntomas son por hipertensión venosa, por congestión, causan muy pocos casos reportables de hemorragia subaracnoidea. La angiografía, como en las otras, es el gold standard. La resonancia con una secuencia que se llama Fiesta o Twist o Trix, esto depende de la marca del resonador, hace que se pueda, en lugar de hacer una angiografía espinal de todos los niveles espinales, más las arterias vertebrales, más las ilíacas, esto le puede dar a uno una delimitación, le puede hacerle un acercamiento al nivel que está comprometido en esta fístula. Hay controversia sobre si endovascular es mejor que microcirugía o al revés. Esto es casi que la misma discusión que había hace 30 años sobre si era clip versus coil. Que creo que ya estamos más adelante de esta controversia. Este diagrama, esta ilustración muestra, básicamente, esta es la parte dorsal del canal vertebral. Aquí está la arteria radicular. Esta arteria radicular, en lugar de pasar y quedarse con la raíz, en las capas de la dura del nervio que está saliendo, esa arteria radicular se conecta con una vena. Al conectarse con una vena, expone la vena a la presión arterial que tiene, que es varias veces más grande. Esas venas intradurales se van a agrandar. Ese agrandamiento es por congestión. La médula espinal normal que está en este sitio no puede drenar porque la presión que está dentro de estas venas es muy alta por la presión arterial que se está transmitiendo y va a causar la congestión. Es el caso de un paciente de 58 años con una paraparesia progresiva. Llegó al hospital una paraparesia progresiva de meses y rápidamente se deterioró. Esto es típico, pacientes que tienen síntomas progresivos por 3, 4, 6 meses y de un momento para otro, en días u horas, este déficit se progresa al punto que quedan con una hemiplegia, con una paraparesia, una paraplegia completa. Esta es la angiografía. Catéter está parqueado en la arteria segmentaria, en la que salía de la aorta directamente, y en la rama radicular se ve la arteriografía, la rama radicular. Aquí es donde si pudiéramos ver la dura en una angiografía, la dura, el saco dural está acá, se conecta esta rama radicular. Este es el plejo arterial o la forma como estos vasos arteriales invaden la dura y se va a conectar con la vena intradural. Esa vena intradural va a causar que estos vasos intradurales serpentiginosos en la parte dorsal de la médula se agranden y causen los síntomas que ya hablamos. Aquí se ve en este video, se ve el catéter parqueado en el vaso segmentario, ven el microcatéter avanzando. La curación de estas fístulas o la forma como se excluyen estas fístulas es haciendo una desconexión, completamente separando
el compartimento arterial del compartimento venoso. Es exactamente idéntico a lo que hablamos hace un par de semanas, lo que el doctor Boris presentó, donde si se separa, si se desconecta, se puede desconectar con un clip, con el bipolar, con un material líquido de embolización como el que se usó acá. Es básicamente completamente separar la arteria de la vena, y al hacer eso, el catéter está aquí ya en la parte más proximal de la vena, se inyecta el líquido para embolización y cierra. Esto es vena, esto es arteria, este es el plejo irregular arterial invadiendo la dura a la entrada de la dura, y esto ya es vena. Si se cierra esta conexión, el paciente queda curado. Ese es el mensaje. Si se cierra esa conexión, se identifica la conexión desde el punto de vista endovascular, angiográfico, desde el punto de vista microquirúrgico, esa es la forma de hacer la curación de estos pacientes. 6 semanas después, el paciente está caminando. No sé por qué no anda el video. Ok, you want to come back? Este sí anda, esto ya es un poquito más de un año después, el paciente completamente recuperó la fuerza en las piernas, quedó inicialmente con algo de incontinencia, necesitaba cateterizarse y después rápidamente progresó. La mejoría de estos pacientes es dramática, es muy similar a las trombectomías que hacemos, coágulo de la cerebral media o carótida, donde el paciente enfrente de uno empieza a mejorar, hacen un efecto de Lázaro, donde de pasar de paraplegia completa empiezan a mover las piernas rápidamente en un plazo muy, muy rápido. Estos son urgencias neuroquirúrgicas. Este no es el hematoma epidural, pero sí el pronóstico de estos pacientes depende de la prontitud en la que se ha cerrado la fístula. En el seguimiento de estos pacientes, la resonancia es muy importante porque el efecto en T2 que habíamos hablado, la congestión que se veía en T2 desaparece completamente, y los vasos que se veían posteriormente en la parte posterior del canal, aquí este es post embolización, no se ven, pero esto es muy importante, no ver la congestión y no ver los vasos posteriores. Este es otro paciente con los hallazgos típicos, tiene la médula espinal, tiene esta hiperintensidad en T2. Esto es característico para los residentes en la conferencia y si hay estudiantes, esto es característico de estos pacientes. Puede tener una esclerosis múltiple, pero generalmente todos esos procesos desmielinizantes no van a tener la ingurgitación de las venas en la parte posterior. Si uno ve un cambio en la señal de T2 con estos vasos que se ven en la parte posterior, así ingurgitados, grandes, en la parte posterior, ese paciente muy probablemente tiene una fístula dural posterior. Paciente de 62 años, cuadro típico, mielopatía progresiva, unos meses y se vuelve incontinente y desarrolla una paraparesis severa agudamente. Aquí está el catéter segmentario, parqueado en la arteria segmentaria, la costilla está acá. Y hay una rama muy pequeña aquí, que si pudiéramos ver la dura madre estaría acá, se conecta con la vena y la vena llega a la parte posterior de la médula espinal. Pasar el catéter, un microcatéter, a través de esta rama, esto es arteria todavía, esto es arteria, y aquí se va a convertir en vena. Es muy difícil y es muy largo y es complicado no solo pasarlo, sino poder retirar el catéter. Entonces, en este paciente, considerando eso, lo llevamos a cirugía. La cabeza del paciente está aquí en el lado izquierdo de la pantalla, los pies abajo. Este es el lado derecho. Y apenas se abre la dura, se trata de, sin hacer una resección de la faceta, se trata de hacer un canal un poco más amplio hacia el lado que queremos hacer la cirugía. Hay gente que hace esto con unas hemilaminectomías. Yo no veo bien con la hemilaminectomía, necesito la laminectomía bilateral. Se abre la dura, se levanta la dura queda casi que perpendicular o completamente abierta y estirada, levantada, y una vez se hace eso, se identifica. Aquí se ve la conexión, los vasos, la parte epidural está aquí afuera, este es un cotonoide, pasa a través de la dura y se conecta con la vena intradural. Esta vena intradural está
va a ingurgitarse y aquí se ven todas las venas que quedan más grandes. Esto es un estudio con indocianina verde, con microscopio de fluorescencia para ver la fístula. Es útil verla inicialmente y después se separa la fístula. Aquí estamos coagulando la entrada de la vena, la conexión entre la arteria y la vena en el espacio intradural. Una vez se hace esta desconexión, que es lo que les decía anteriormente, que se puede hacer o con Onyx o con el bipolar, una vez se hace eso, hacemos otra inyección de indocianina verde y el flujo que se veía inicialmente rápido dentro de esas venas ya no se ve. Estas son las venas que potencialmente se pueden trombosar si esas fístulas se cierran rápidamente y generalmente estos pacientes así tengan cirugía. Yo los dejo en aspirina, después de embolizarlos con fístulas grandes, con venas grandes, los dejo en anticoagulación. Aquí se cerró la fístula, esta es la angiografía posoperatoria, vaso segmentario, el clip en el espacio epidural, el microcatéter habría que haberlo avanzado por acá, bajarlo y llegar hasta aquí donde estaba la fístula, mucho más fácil desde el punto de vista microquirúrgico. Este es otro caso muy similar, lo mismo, hallazgos típicos, un paciente de 41 años que de un momento para otro no puede volver a orinar, tiene una resonancia, tiene este cambio en la médula espinal y hay algo de vasos anormales en la parte posterior. Lo mismo, el acceso es muy, muy largo para alcanzar a llegar a la fístula con un microcatéter. Igual, la cabeza acá, lado derecho, lado izquierdo, apenas se abre la dura, ya encima del nervio que va a salir por ese nivel, se ve la conexión que pasa, los vasos que pasan a través de la dura. Esta visión es típica donde se ve esta ya es la vena, ya es del lado venoso, ya es más tarde, la conexión es mucho más proximal. Aquí está la conexión, aquí es donde se conecta la arteria a través de la dura con esta vena intradural. Se conecta y podemos coagular esa conexión, cortarla y el paciente se mejora inmediatamente. En geografía posoperatoria no hay evidencia de conexión. Y importante seguirlos con resonancia para ver que desaparezcan los cambios en T2 y que los vasos que se veían anteriormente se dejen de ver. Pasamos ahora, todo lo que dijimos anteriormente son las intradurales dorsales, las más comunes. Las intradurales ventrales son las que tienen, esta es una foto de cortesía del doctor Jorge Albernia, neurocirujano colombiano que trabaja en Luisiana. Aquí el cuerpo vertebral está resecado. Y se ve el vaso segmentario, se ve el vaso que entra a la médula espinal. Por delante de la médula espinal, esta es la arteria de Adamkiewicz con un brazo descendente y un brazo ascendente. Y en las fístulas ventrales, necesariamente se ve la arteria espinal anterior involucrada. Entonces aquí está la ilustración, está el vaso segmentario, la arteria de Adamkiewicz forma la arteria espinal anterior. Y uno de los brazos de la arteria espinal anterior, sea superior o inferior, es el que va a constituir o el que se va a conectar directamente con la vena. Por alguna razón, en la parte anterior, estas venas crecen y crean ectasias o aneurismas venosos. Esos son los aneurismas que se pueden romper y causar hemorragia subaracnoidea. Estas venas alcanzan a tener tamaños grandes, pueden causar efecto de masa como se ve aquí sobre la médula espinal. Lo mismo, crean hipertensión venosa, pueden causar hemorragia subaracnoidea, hematomas subdurales y comprometen el drenaje venoso y pueden causar lo que se llama un robo de la irrigación vascular. Tienen muchos nombres. Yo creo que parte de la complejidad de entender las malformaciones vasculares espinales es la multitud de nombres. Se conocen las intradurales ventrales como tipo 4, como hay tipo 4 A, B, C. Yo pensaría, no le paren bolas a esto, desde entender la conexión, dónde está la conexión y entender que depende de la arteria espinal anterior o depende de las arterias posteriores radiculares, como en el caso de las dorsales. Ese es el quid de este asunto.
Es un paciente de 23 años con una mielopatía progresiva, tiene una paraplegia, incontinente con espasticidad, con clonus, y esta es la resonancia de este paciente. Es diferente, completamente distinta a la que habíamos visto anteriormente. Se ven los cambios de hiperintensidad. Aquí se alcanza a ver algo de hiperintensidad dentro de todos estos vasos, pero la clave diagnóstica es estas dilataciones en el lado venoso. En las dorsales se ven solamente las venas agrandadas en la parte de atrás, son prominentes, pero estas dilataciones, estos sacos, no se van a ver. En una secuencia de resonancia de las que habíamos hablado, de Fiesta o Trix, se puede hacer el segmento, básicamente el segmento donde va a estar este aneurisma en lugar de hacer la angiografía de toda la médula. Se le hace la angiografía espinal y en la angiografía, fíjense que el aspecto de la angiografía es muy similar al de la resonancia. Entonces, el catéter está parqueado en la arteria segmentaria dorsal, da esta conexión. Este es uno de los afluentes a la arteria espinal anterior, la arteria de Adamkiewicz, y en el brazo descendente de la arteria de Adamkiewicz baja hasta que se conecta con la vena, que es donde está la ectasia grande. Todo esto es arteria espinal anterior. La arteria del brazo ascendente no se ve, y no se ve no porque no esté, sino no se ve porque todo el flujo está dirigido a la parte inferior donde las fístulas funcionan como bombas que sacan como una malformación arteriovenosa donde las venas chupan la sangre. Esta es una angiografía de otro nivel, donde se ve exactamente todas estas arterias van a confluir. Otra arteria, y confluye en el mismo sitio, en el mismo aneurisma, en la misma ectasia venosa que habíamos tenido. Muy difícil desde el punto de vista quirúrgico lograr en una médula dorsal mover la médula o hacer una corpectomía de varios niveles y poder hacer una resección de este saco venoso. Desde el punto de vista endovascular se puede navegar un microcatéter como se ve aquí en la izquierda. Catéter, el catéter guía está parqueado en el vaso segmentario, el microcatéter se avanza por la arteria espinal anterior. Aquí está el microcatéter, esta es la guía del microcatéter, aquí se ve el microcatéter avanzando, y el catéter va a ir hasta donde está la ectasia, hasta donde está este aneurisma. Esta es una angiografía desde el microcatéter ya está dentro de la fístula, y el punto donde se conecta esa arteria con la vena, que es básicamente esta ectasia, y aquí es el punto donde este mismo aneurisma es el aneurisma que va a tener afluentes de diferentes niveles. Si podemos cerrar esto, bien sea resecándolo quirúrgicamente o desde el punto de vista del microcatéter poniendo el embosilato aquí en este aneurisma, así es como el paciente se va a curar. Esta es la angiografía mostrando la ectasia venosa, y esta es la huella que dejó, básicamente este es el resultado de la embolización con Onyx, donde se ve que el Onyx reemplaza con la misma arquitectura y la misma constitución la dilatación venosa. Paciente se le hace una angiografía posterior, se ve la arteria espinal anterior que ya no tiene a dónde conectarse con esa ectasia venosa que teníamos antes. Se ven varios niveles y están desconectados de la vena que habíamos visto anteriormente. El paciente mejoró drásticamente después de la embolización. Es otro paciente con un cuadro de paraplegia agudo, quedó con una sección medular completa y incompleta con algo de función sensorial presente. En la resonancia se ve esto que los neuroradiólogos pensaban que era o un aneurisma o un sangrado. En la secuencia de Trix se ve la dilatación de las venas. Se le hace la angiografía y en la angiografía se ve lo que
el cuadro característico. Vaso segmentario, arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior sube. La arteria espinal anterior sube y se conecta. Aquí está el punto donde está, esta es la arteria de Ankiewicz, arteria espinal anterior, brazo descendente, muy pequeño y opuesto o diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Está pequeño en comparación al grande que va directamente a la fístula, que está agrandado, como pasa en las malformaciones arteriovenosas cerebrales, donde las arterias que confluyen o que irrigan una malformación arteriovenosa se agrandan. Y este vaso ascendente llega al aneurisma venoso, y lo dilata. Lo mismo, ponemos un microcatéter en la vena. El catéter va, y se alcanza a ver, el catéter está dentro de la vena. Esta es la angiografía con el microcatéter dentro de la vena. Se le inyecta el embosilato. Esta es la angiografía postoperatoria, donde lo único que se ve es el brazo descendente, la arteria espinal anterior, y no el ascendente. El paciente después, con ese examen neurológico mínimo, este es el brazo descendente, pero no se ve el ascendente. Con ese, aquí está la fístula por el brazo ascendente, la fístula y la arteria espinal anterior. En la parte descendente, la ascendente se ocluyendo, o no se ve, no se haya ocluido, se ocluyó el aneurisma, pero ya, como no tiene a dónde ir, no se va a ver. El paciente empeoró el examen motor que tenía inicialmente, moviendo el dedo empeoró, y la parte sensitiva empeoró por un tiempo, y al final, al cabo de 2 semanas, empezó a tener algo más de movimiento en los dedos del pie. Esas son las fístulas intradurales o ventrales o dorsales. Ya pasando a las fístulas extradurales. Las extradurales son las que tienen alto flujo. Extradurales son generalmente, pues, un sitio muy común es la arteria vertebral. Es una arteria vertebral que tiene conexión directa. ¿Sí me oyen? ¿Aló? Sí, se está oyendo. Okay. Sí, se está oyendo. Sí, muy bien. Oigo, bueno. Entonces, la arteria vertebral tiene una comunicación directa con el plejo venoso epidural. Este plejo venoso epidural se agranda muchísimo y puede causar efecto de masa sobre la médula espinal. Generalmente estas venas no drenan en el espacio intradural. Algunas veces pasa eso y se comportan como las fístulas que habíamos visto anteriormente intradurales, pero el sitio donde está la fístula es extradural. Son adquiridas generalmente, las otras también son adquiridas, pero estas son adquiridas en forma aguda, muy frecuentemente después de trauma, de heridas por arma de fuego, heridas por arma cortopunzante, por tornillos transpediculares. Pueden causar congestión venosa cuando el drenaje de la fístula es intradural, causan congestión venosa muy similar a las dorsales. Son de alto flujo, son arterias grandes, arteria vertebral, arteria ilíaca, arteria radicular, vaso muy, muy grande. Este es un ejemplo es un paciente que tuvimos recientemente, tuvo una herida por arma de fuego de perdigones. Aquí se alcanzan a ver los perdigones. Esta es la arteria vertebral del lado izquierdo y se alcanza a ver, esta es la arteria vertebral, y aquí se ve la conexión. La vertebral está acá, sigue aquí, esta es la vertebral distal, que se ve algo, pero se alcanza a ver la ingurgitación del plejo venoso epidural. Se ocluye, tiene una arteria vertebral normal del lado derecho, y lo ocluimos con una oclusión con coils desde la parte distal dentro de la fístula. El punto donde está la conexión es acá, y a la parte proximal. Se deconstruye completamente la arteria y la conexión se desaparece. Este es otro paciente. Fue una fístula que se encontró tenía tinnitus de un lado en esta mujer de 56 años, del lado derecho. Es una fístula de la arteria vertebral también. No tengo el mouse.
una fístula arteria vertebral donde se conecta, esta es la arteria vertebral del lado derecho, se inyecta la arteria vertebral, esto es temprano, un poquito más adelante en la angiografía se ve la conexión con el plejo epidural y en la parte, estas son imágenes laterales, se ve la ingurgitación grande del plejo venoso epidural. Ese paciente tenía un fenómeno de robo donde se le inyectaba, se hacía la angiografía por el lado izquierdo y por el lado izquierdo gran parte de la irrigación del contraste, en lugar de ir hacia la basilar, se iba a través de la unión vertebrobasilar para llenar la fístula desde el punto de vista retrógrado. Entonces subía por la arteria del lado izquierdo, iba a la unión vertebrobasilar y bajaba para llenar la fístula del lado derecho. Los pacientes pueden tener, ella no tenía insuficiencia vertebrobasilar, pero pueden tener eso, pero desde el punto de vista angiográfico, en lugar de tener todo el flujo dirigido hacia la basilar, el flujo se iba a través de la unión vertebrobasilar para el lado contralateral, como se ve aquí. Esta es la angiografía del lado izquierdo. Este se ve mucho más pronunciado, esto es muy temprano, se ve algo se ve la basilar, no se ve la cerebral posterior aquí, pero gran parte del flujo de la vertebral izquierda se va hacia la fístula. Lo cerramos con coils, la parte distal, la parte proximal, y al final se hace la angiografía y se ve que no tiene flujo. El flujo que se veía inicialmente bajando del lado izquierdo al lado derecho ya no está y se ve la arteria basilar con oclusión de la fístula completa. Las que son más difíciles de manejar son las que la conexión es por fuera de la dura, son epidurales, pero la vena que drena son venas intradurales. Estas, lo que le da a uno el diagnóstico es que la fístula se drena directamente a una varice que es completamente diferente a las dorsales. Por ejemplo, esta es una mujer de 46 años con una debilidad en los miembros inferiores, no podía manejar, no sentía los pedales en el carro, debilidad progresiva, tiene hiperintensidad en la médula, no se ven los vasos que habíamos visto anteriormente y se le hizo la angiografía espinal, está el vaso segmentario y rápidamente se ve la conexión con el plejo venoso epidural. Si ustedes se imaginan, los huesos o los cuerpos vertebrales están acá en esta forma de bambú. Este es los plejos venosos que sangran en los discos y están ingurgitados en este caso. Entonces la conexión está en este nivel. Hicimos una embolización desde el punto de vista arterial acá, pero no fue suficiente. Aquí está el catéter parqueado. Todo esto es arterial, tratando de llegar al sitio donde estaba la fístula. No llegamos, desafortunadamente. Está otra vez el catéter. Aquí está el vaso segmentario. Parte de esto ya está embolizado, pero se ve el drenaje venoso que se conecta directamente con la vena ilíaca que desemboca en la vena cava inferior. Entonces, la forma de cerrar esto es básicamente lo mismo que habíamos hablado antes, poder cerrar esta conexión venosa. Ponemos un catéter a través de esta conexión venosa en forma retrógrada y con coil se puede cerrar esa conexión retrógrada desde el punto venoso, teniendo un mapa desde la arteria. Con eso se cierra completamente la conexión venosa. Este es otro paciente, tenía una dolor lumbar, tenía una función lumbar. Después de la función lumbar nunca mejoró completamente. Se ven los vasos epidurales aumentados, se ven los vasos intradurales aumentados, se ve la hiperintensidad en la médula espinal, arteria ilíaca interna, grande, conectada directamente con una fístula, con una vena que está al frente del tornillo transpedicular. Se cierra también igualmente se parquea el catéter es el vaso segmentario y logramos depositar el ónix, el embosilato, en el sitio donde está la conexión entre la arteria y la vena. Se sigue este paciente con resonancia, la hiperintensidad en T2 desaparece completamente, los vasos desaparecen, el paciente está mucho mejor.
Esta es otra, una mujer de 60 años con una hipostesia en los pies, hiperintensidad en la médula, no hay vasos agrandados generalmente. Hacemos la angiografía y se ve el vaso segmentario y se conecta directamente con esta ectasia, que es la que drena intraduralmente. Este paciente, con esto, yo lo embolicé aquí ven la conexión, microcatéter, el canal. Esto ya es intradural, ya este es el componente intradural. Aquí se ve dónde está la fístula. La embolicé y no la pude ocluir completamente. Se veía algo de penetración de contraste, mejoró algo, pero no mejoró mucho, entonces la llevamos a cirugía. Esta apreciación de que esta vena era intradural fue lo que pensamos. La llevé a cirugía, una laminectomía, y abrimos la dura y no encontramos absolutamente nada. Abrimos la dura extenso, esto es L3, creo que es L3 o L4. Y no le encontramos la fístula, se abrió, rayos X, corroboramos que estábamos en el nivel que creíamos que estábamos, no le encontramos la fístula, y mirando bien, esto parecía una fístula. Yo fui a cirugía pensando que era una fístula dorsal, y esta fístula es epidural. Esta vena no está dentro del canal, y eso se mostró en cirugía buscándola y no la encontramos. Entonces buscamos por fuera y había una vena poco más dilatada en el compartimento epidural, se coaguló y el paciente mejoró completamente. Este paciente, esto nos enseñó mucho de la conexión directa entre la vena y la arteria, pero con una dilatación inmediata, que es lo que sugiere que son venas, fístulas epidurales, pero que drenan dentro del compartimento intradural. O sea, la conexión, el sitio donde se debe ocluir es en el compartimento epidural y no intradural. Que es una importante distinción. Orlando Díaz, un radiólogo colombiano, tiene un artículo sobre esto interesante, y con un neurocirujano mexicano sobre este patrón de drenaje intradural, pero con conexiones extradurales. Es importante reconocer eso para no tener el error que tuvimos de operarlo, llegar y no encontrar absolutamente nada en el saco intratecal. Esta es otra fístula, es muy similar. Un paciente que tuvo, perdón, es esta. Este es un paciente de 62 años con dolor lumbar, hace una paraparesia progresiva, pierde la fuerza en el miembro inferior, en los miembros inferiores, no tienes tono del esfínter, tiene anestesia en silla, hiperintensidad, un poquito de vasos, hacemos la angiografía y van a ver muy similar al caso anterior. Aquí está el vaso segmentario y van a ver que se conecta con una ectasia, con una ectasia venosa inmediata. O sea, esto sugiere que esta fístula es de las epidurales, pero que drenan al compartimento intradural. Hacemos la angiografía, se ve que se puede embolizar. Y la embolización es básicamente poder ocluir este saco venoso intradural del vaso segmentario, y se ocluye el mismo saco que habíamos visto anteriormente, se ocluye y se ve que la fístula desaparece completamente. Vaso segmentario, esta fístula está en el compartimento epidural, pero drena dentro de la dura. El paciente mejoró después de la cirugía. Ya cambiando a las malformaciones arteriovenosas, son básicamente muy similares a las malformaciones cerebrales, donde hay nidos que pueden ser compactos, muy bien delimitados, muy concisos, muy bien definidos, o pueden ser difusos, donde se extienden por varios niveles de la médula espinal. Este es un caso, mi experiencia con malformaciones arteriovenosas espinales es muy pequeña, hemos visto algunas, yo no he operado ninguna de estas. Este es un niño 12 años con escoliosis, se le hace la resonancia, se ve la malformación, se le hace la angiografía, la malformación ocupa el canal completo, le hace la angiografía, arteria espinal anterior. Y este niño, yo no le hice nada, se mandó a otros centros y no le hicieron
no le hicieron absolutamente nada tampoco. El riesgo de dejarlo cuadripléjico yo creo que es muy, muy alto. Los aneurismas espinales son muy raros, son diferentes a los cerebrales porque no son, los aneurismas cerebrales en general son saculares, parecen a un bombillo, los bombillos que tienen la dilatación y tienen un cuello. Los aneurismas espinales son disecantes, comprometen completamente 360 grados del vaso sanguíneo, sí, son fusiformes, alargados, no tienen un cuello, completamente diferentes, no son sujetos a que se ponga un clip porque están en el transcurso del vaso, entonces no se pueden clipar, se pueden arropar o el vaso se puede sacrificar. Es una cosa que hemos visto varios. Este es un paciente de 33 años, tiene un dolor abdominal, se va al hospital, se le encuentra que tiene una disección de la arteria renal, lo ponen en heparina. Después de estar en heparina, rápidamente hace una paraplegia aguda, le hacen una resonancia y tiene este hematoma subdural y ahí es cuando nos llaman a nosotros. Tiene un hematoma subdural lumbar con dolor. Esta es la foto que les mostré inicialmente, el infarto medular es de este paciente, un infarto medular ya en este momento. Este es posoperatorio después de que el hematoma subdural está evacuado. Y en la angiografía, interesantemente, se ve, este es el riñón de un lado, el riñón normal, el riñón del otro lado está infartado. Y le hacemos la angiografía espinal. Y en la angiografía espinal se ve, este es el vaso segmentario, esta es la primera angiografía. Se ve la arteria espinal anterior con esta dilatación y una dilatación inferior un poco más abajo. Se le repite la angiografía 10 días más tarde, el paciente nunca se mejoró durante esos 10 días. Este aneurisma fusiforme tiene un vaso de entrada, un vaso de salida, tiene otro un poco más adelante, es este. Nunca se mejoró y le hicimos una embolización. El miedo era que sangrara de nuevo, que este aneurisma que estaba creciendo sangrara de nuevo y le comprometiera a los miembros superiores, estaban normales. Le embolizamos el aneurisma con microcatéter en la arteria espinal anterior, embolizar el aneurisma, se ocluyó el aneurisma. El paciente no tuvo ninguna mejoría después de eso. Esto está publicado recientemente en World Neurosurgery, ya salió publicado. En resumen, las malformaciones vasculares son complejas, requieren dedicarle un poco de tiempo a entender exactamente dónde está la conexión entre la arteria y la vena. Tener algo de correlación con las imágenes de resonancia, pero lo más importante es lograr contestar uno la pregunta, ¿dónde está la conexión entre la arteria y la vena? Si la conexión está en el saco dural, si está sobre la raíz dorsal, si está dentro del canal, si compromete la arteria espinal anterior, si la fístula es extradural con una vena intradural. Ese es el entendimiento que tiene que tener uno antes de tratar estos pacientes. Ahí sí hay una mejoría en las imágenes dramática en los últimos años y es la posibilidad de hacer escanografías en la mesa de angiografía que le da la oportunidad de diferenciar muy claramente si la conexión está por delante, por detrás y el nivel exacto donde está la conexión de la arteria con las venas. Hay catéteres nuevos, esto es una malformación arteriovenosa cerebral operada donde en la parte distal del catéter se puede implantar. Aquí está, una vez ya resecada la malformación, está la parte distal del catéter sacado, entonces emboliza sin el miedo que tenemos de dejar el catéter pegado a la arteria y este segmento queda dentro de la malformación espinal. Este es un avance nuevo que no teníamos hace 10 años, que está disponible hoy en día para embolización. Bueno, muchísimas gracias. Un minuto menos de lo que tenía pensado. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, profesor. Bueno, antes de empezar la discusión, quería agradecerte por tu presentación. Me parece que ha resumido en una hora exacta la patología espinal. No es nada fácil, es una situación bastante compleja.
por suerte poco frecuente. Tenemos varias preguntas en el chat. Juan Andrés Mejía quiere empezar a preguntar y después hacemos unas preguntas del doctor Londoño. Y yo también tengo otras preguntas, Juan. Gracias, Fernando. Muy buenos días nuevamente, Juan Andrés Mejía. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, bien, gracias. ¿Cómo vas? Muchísimas gracias por la presentación. Te quería preguntar, básicamente, pues nosotros tenemos diferentes localizaciones extradurales, transdurales, intradurales, medulares, en fin. Y vemos que la vascularización y el pronóstico neurológico, pues obviamente es diferente según la anatomía y la aproximación terapéutica que se haga. ¿Consideras en tu experiencia que según la localización anatómica del punto de fístula o del nido de la malformación se deban utilizar agentes embólicos diferentes según lo que uno encuentre en los hallazgos? Por ejemplo, considerar en cierta localización líquido embólico, en el otro un polímero. He visto que han vuelto a utilizar esferas en este tipo de malformaciones o de fístulas. ¿Tienes alguna preferencia según la localización o compromiso, por ejemplo, de la espinal anterior? En fin, balones. Y lo otro es si consideras también que el marcaje con coil sea útil, el marcaje prequirúrgico por parte endovascular cuando se va a llevar a cirugía la fístula. Que empiezo contestando la última. Definitivamente es mucho más fácil dejar un coil. Si se hace la angiografía y se piensa que el paciente no se puede embolizar y que tiene que ir cirugía, se pone un coil ahí en el nivel y encontrar la fístula al día siguiente en fluoroscopia es muchísimo más fácil, no tiene que hacer cuentas de nivel, eso le cambia la vida definitivamente desde el punto de vista quirúrgico. Desde el punto de vista de agentes, acá solamente tenemos dos agentes, Onyx y Glue, Crazy Glue, el MVCA. Las esferas, el problema que tengo con las esferas es que no las veo, es muy difícil de ver a dónde se van. Uno ve cuando las manda, pero no sabe a dónde llegan. Desde el punto de vista de MVCA versus Onyx, si puedo llevar el catéter directamente, o siempre trato de llevar el catéter hasta lo más lejos que se pueda, hasta el sitio de la conexión entre la arteria y la vena. Si se puede llevar el catéter hasta ese punto, se usa, o yo uso Onyx sobre MVCA, porque lo puedo dejar ahí y tengo más tiempo. Si por el contrario el catéter lo tengo que parquear más lejos, más proximal, porque tiene mucha tortuosidad, porque no puedo llegar, porque es muy lejos, entonces ahí se juega con la concentración del MVCA, hacerlo más líquido para poderlo empujar más distalmente, o incluso empujarlo con dextrosa. Esa sería el raciocinio para usar uno sobre el otro. ¿Diluyes líquidos embólicos como Onyx lo sueles diluir en localizaciones un poco proximales al punto? Nunca lo he diluido. Onyx no lo he diluido. No sé si se puede diluir, de hecho. Y el MVCA definitivamente sí lo diluimos. Muchas gracias. Si es una fístula grande, un vaso grande, lo hace uno puro. Si quiere ir muy lejos, lo hace. Alguien le ayuda empujando con dextrosa, con una jeringa de dextrosa que va a hacer que se mueva el MVCA sin que se precipite. Fernando, tenemos aquí la persona responsable de la parte de microcirugía en el servicio, el doctor Londoño. Quisiera preguntarte, aquí hay 3 preguntas. No sé cómo las quieres contestar, en qué orden, ahí en el chat. Primero, ¿cómo escoger los casos para cirugía o para endovascular en las fístulas dorsales? La segunda pregunta es, debido a que es una patología bien infrecuente, ¿cuántos casos puedes llegar a tener por año? Y la tercera y la última es, ¿qué opinas de los esteroides en la mielopatía por robo vascular? Entonces, ¿cómo es cirugía versus endovascular? La segunda es, ¿qué tan frecuentes las tienes? Y tercero es el uso de esteroides para la mielopatía. La decisión de si endovascular depende de si logro
por ejemplo, el ejemplo, y lo repetí, de pronto no repetí suficiente, la que embolicé, el primer caso que mostré, el catéter era muy fácil pasarlo de la arteria a la vena y se ocluyó sin ningún problema. Los dos o tres casos siguientes que se operaron, el curso del catéter es muy difícil de llevar, es muy lejos, es muy cirzoide, da muchas vueltas. Poder avanzar un microcatéter así de lejos con esas curvas es muy difícil, esos pacientes van a cirugía y para las fístulas dorsales no tienen problema, y le dejaría un coil ahí para poderlos marcar para el día siguiente. Esteroides, controvertido el uso de esos esteroides. Inicialmente, en el momento que estamos haciendo la embolización, les damos esteroides, pero por la embolización, por el efecto de masa que se va a crear con la embolización, pero no crónicamente para la mielopatía. Igualmente que para la encefalopatía. La mielopatía es básicamente lo mismo que la encefalopatía cuando tenemos estas fístulas durales, torculares o cerebrales, donde se ingurgitan las venas cerebrales internas, causa T2, cambios en el T2, pacientes están encefalopáticos por hipertensión venosa. La hipertensión venosa se tiene que mejorar y no les damos esteroides. Bueno, yo quisiera aprovechar aquí, tenemos en la audiencia al doctor Jorge Jiménez. Él es neurólogo con especialización en neuroinmunología, enfermedades autoinmunes. Yo quisiera preguntarle, Jorge, Jorge, ¿estás ahí? Hola, sí. Jorge, ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Yo sí quisiera saber en la parte de la neurología clínica, específicamente en estos hallazgos de resonancia, cuando se ven imágenes de mielopatía o sugestivas de mielopatía, ¿qué tan frecuentemente encuentras en el diagnóstico diferencial o cuando haces los estudios de extensión una patología vascular asociada? Sí, gracias, Boris. Aprovecho para agradecer al doctor Fernando por su magnífica charla. Yo, como dice el doctor Boris, tuve la oportunidad de entrenarme en neuroinmunología en Hopkins. Allí hay un centro de referencia y hay una clínica de mielitis inflamatoria. Evaluamos en ese tiempo que estuve allí las historias clínicas de cerca de un poco menos de 500 pacientes. De esos 500 pacientes que eran remitidos con sospecha de mielitis inflamatoria, el 20% tenían mielitis o mielopatía, mejor, de origen vascular. De ese 20%, que vienen siendo cerca de 100 casos, el 80% eran malformaciones arteriovenosas o fístulas durales, y el restante eran stroke. Lo importante, que ya muy bien lo dijo el doctor Fernando, es que los pacientes que tenían malformación arteriovenosa o fístula dural siempre eran mielopatías crónicas. Nosotros discriminamos las mielopatías según el tiempo de evolución en hiperagudas, las que tienen menos de 4 horas, agudas las que tienen entre 4 y 48 horas, subagudas 48 a 21 y crónicas mayores de 21. Y cuando los discriminábamos ahí por el perfil temporal, los pacientes que tenían mielopatía crónica, es decir, que tenían una evolución mayor de 21 días, tenían un valor de P estadísticamente significativo para tener una mielopatía de malformación arteriovenosa o fístula dural. Distinto a lo que ocurre en las mielopatías inflamatorias por esclerosis múltiple, que es lo más frecuente en Estados Unidos. Las mielopatías por esclerosis múltiple usualmente son agudas, en 2 o 3 días llegan a su madurez de déficit. Nosotros aquí, o allá también, allá contábamos con un señor que se llama el doctor Philippe Dalud, no sé si ustedes quizás lo conocen, él es neurointervencionista. Entonces lo que hacíamos allá, y pues usualmente lo hacemos aquí, es que todo paciente que tiene una mielopatía de origen desconocido, así no encontremos la imagen serpinginosa en la resonancia,
de médula, va a arteriografía espinal intentando descartar la fístula. Porque en algunas veces pues no se ve por resonancia la malformación, uno ve la mielopatía en T2, pero no ve la malformación. Entonces, en todos los que son crónicos, hacemos arteriografía espinal. ¿Respondió eso de alguna manera a la pregunta? Sí, yo creo que yo alguna vez le pregunté al doctor Gayur, Puedes porque apagar tiene tu mucha micrófono, experiencia en Jorge. esto. Philippe Gayur tiene mucha experiencia en esto. Le pregunté, oiga, ¿y usted dónde saca tantos pacientes? Volviendo a la pregunta inicial, que cada cuánto vemos esto. Yo veo por ahí unas 4, 5 al año, no más que eso. Y Gayur hace no sé cuántas al año. Tienen una clínica de paraplegia, lo mismo que acabó de decir el doctor Jiménez, una clínica de paraplegia, y de ahí salen muchos pacientes con las fístulas vasculares. O sea, eso creo que es muy, muy importante. Son raras, pero a pesar de raras, creo que también pasan por, no se diagnostican. Fernando, tenemos dos preguntas aquí desde la parte intervencionista. La primera es el test de provocación. Ese test de provocación, ¿cómo lo realizas tú? ¿Qué Lo hago utilizas? con Amital. O sea, el catéter Lo consigues fácil allá, la mitad. Sí. O con silocaína, con lidocaína. Depende, hago las dos cosas. Y ahí, Amital creo que no hay, pero hay otro que es parecido a la Amital que usan los anestesiólogos, y le hacemos eso para la sustancia gris, con potenciales evocados. Bueno, ¿alguna patología espinal en donde la radiocirugía pueda llegar a ser tu primera opción? ¿Radiocirugía? No, yo no tengo experiencia en eso. El grupo de Stanford tiene experiencia en radiación de malformaciones arteriovenosas espinales con un acelerador lineal, con el X-Knife, un acelerador lineal. No sé con el Proton Beam, pero yo no tengo ninguna experiencia en eso. Me parece que el margen de error y especialmente los pacientes tienen inflamación ya sería como la última opción. Yo no pensaría en eso. Pero ahí Stanford hace radiación incluso para cavernomas también. Omar López, allá en Clínica Chayo. Omar, ¿estás ahí? En Clínica Chayo, que tienen ese grupo consolidado de radiocirugía, ¿tienen experiencia en irradiar lesiones vasculares espinales? No, y como nosotros lo que tenemos, el gamma que tenemos solamente nos sirve para cerebro y unión, mejor dicho, lesiones cervicales altas. Pero no hacemos radiocirugía para malformaciones espinales. Bueno, yo quisiera preguntarle al doctor Londoño o a Rafael Pacheco, si están por ahí, o a los colegas neurocirujanos, cuando enfrentan una patología de estas. Yo no veo muy frecuente, al menos en nuestro medio, que se haga arteriografía intraoperatoria en el momento del abordaje quirúrgico. Se deja como para un momento posterior. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? ¿Sí se hace angiografía intraoperatoria? Francisco, ¿tenés un comentario? Hola Boris, doctor González, buenos días. Muchas Buenos gracias por la excelente charla. Antes de responderte, quería comentar algo acerca de los esteroides, y es Dale. que me pareció curioso que un caso que tuvimos nos llevó a una revisión y encontré una serie de fístulas que reportaba unos 6 casos que los pacientes con mielopatía que se les administra esteroides y empeoran. Eso es un signo altamente sugestivo de una fístula dural. Entonces, pues quería como corroborar su experiencia. Pues en realidad yo creo que he tenido por ahí 3 casos nomás de fístulas durales dorsales que hemos intervenido. 2 de ellos después de terapia endovascular que recanalizaron. Y Boris, no tenemos la posibilidad de hacer angiografía intraoperatoria.
no sé, la logística, digamos, de operar en la sala de angiografía se vuelve, digamos, algo complejo. Entonces, sé de la existencia de salas híbridas, ¿cierto? Pero que yo sepa, no contamos con ellas aquí. Entonces, toca hacer la arteriografía posoperatoria. Eso es. Perfecto. Ok, Francisco, gracias por el comentario. Jorge Pulgarín, ¿tienes experiencia en estas condiciones? ¿Cuál es tu agente de elección? ¿A vos que te gusta mucho el Squid 12? ¿Tendrías algún comentario al respecto para las lesiones espinales? ¿O sigues usando histoacril? Jorge Pulgarín, ¿está por ahí? ¿Algún intervencionista, Omar López? Squid 12, que he escuchado buenos comentarios de él. Boris, nosotros estamos usando aún Isoacril, Squid aún en médula no, con Ok, Pulgarín. gracias, Pablo, sí, perfecto. Te hago una pregunta, Fernando, que es una inquietud que siempre he tenido. ¿Vos crees que las lesiones, estas fístulas generalmente son unisegmentarias? Porque muchas veces cuando tú cierras un pedículo, aparece un segmento inmediatamente superior o inferior. ¿Es porque la lesión puede ser multisegmentaria o es una falla de tu abordaje terapéutico y quedaste proximal y recluta inmediatamente por arriba? O sea, digamos, ¿cuántos shunt? ¿Normalmente es un solo shunt el que genera la enfermedad o son multisegmentarias? Generalmente hay una sola fístula. A veces hay varias fístulas y eso está reportado claramente. El mensaje es cuando hace uno la angiografía, tener muy en cuenta la arquitectura del patrón de drenaje. O sea, tener muy en cuenta la forma, la arquitectura de la vena de drenaje, cosa que cuando hace la angiografía es muy frecuente tener estas anastomosis entre un nivel y otro desde el punto de vista arterial, ¿cierto? Entonces inyecta uno L1 y se ve la vena, inyecta T11 y se ve la vena. Creo que lo importante es lograr tener esta vena en la memoria, cosa que cuando inyecta otro nivel, si se ve el mismo patrón de drenaje venoso, probablemente es una sola fístula donde todo confluye en una sola vena. Si el patrón de drenaje venoso es diferente, por ejemplo, inyectamos varios niveles y se ven diferentes venas después de inyectar diferentes arterias, creo que ese paciente probablemente tiene varias fístulas. Pasa raro, ha pasado una fístula etmoidal, que generalmente son unilaterales, cerramos la fístula de un lado y hacemos una angiografía, del otro lado tiene una fístula del mismo sitio, exactamente fístula etmoidal contralateral. Pero generalmente son de un solo segmento. Pero es tener en la memoria el patrón de drenaje. Y si se repite ese patrón, todo confluye en la misma vena. Si no se repite, probablemente hay dos fístulas. Perdón, una pregunta. Fernando, ¿utilizas el Expert CT en sala también para estas fístulas espinales? Sí, eso es nuevo, eso no lo... para nosotros cambiamos la sala hace 2 años y podemos hacer el Cone CT y ayuda muchísimo para ver si es extradural, para darle una idea de si está al frente o en la parte posterior. Sí hacemos eso. Gracias. Bueno, Fernando, yo Philippe Gayou tiene una experiencia gigantesca en CT para fístulas, unas imágenes muy lindas. ¿Quién? Philippe Gayou en Hopkins. Bueno, Fernando, no, yo creo que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Doctor Ignacio, ¿alguna pregunta? Muchas gracias al doctor Fernando. Yo creo que podemos ir Gracias por la cerrando. invitación. Muchas gracias por la oportunidad.
No, muchísimas gracias por tu participación, Fernando, y nos veremos en otra ocasión entonces.